Ahí vamos. Vamos a empezar entonces la clase de hoy con el tema de ansiedad. Como les decía, los juegos estos nos pueden servir como para reforzar algún concepto o para inclusive, bueno, ver qué sabemos hoy de cada tema, ¿no? Como les decía, el tema que hoy nos convoca tiene que ver con ansiedad, así que voy a empezar a compartirles el Power. Ahí lo ven. ¿Todo? ¿Sí se ve? Sí, Bien, se ve bien. bueno, bien. La idea es que empecemos a definir qué es ansiedad normal, ¿sí? Eso es lo primero a definir. La ansiedad muchas veces decimos que es como si fuera un signo vital, ¿no? En realidad está presente en todos, en cada uno de nosotros y todo el tiempo. Digo como un signo vital porque, por ejemplo, no sé, la temperatura corporal, que ahora está tan en boga con el tema de medírsela por el COVID, digo, temperatura corporal tenemos todos todo el tiempo, ¿sí? Generalmente entre 36 y 37 tenemos todos todo el tiempo. Empezamos a sentir malestar cuando esa temperatura empieza a tener, empieza a estar más elevada, eso nos empieza a dar malestar, pero entre 36 y 37 es asintomática. La ansiedad pasa lo mismo, ¿sí? La ansiedad está presente todo el tiempo y en cada uno de nuestros actos. El tema es que es asintomática gran parte del tiempo. Vamos a hablar un poco en un rato de la relación entre la ansiedad y la angustia, ¿no? Porque claramente tienen una íntima relación uno con el otro, entre la ansiedad y la angustia. A veces se los piensa como dos caras de la misma moneda, como la cara somática. Y la ansiedad tiene una neurobiología específica, ¿sí? Voy a ir a otro humilde cuadrito que les preparé para empezar a hablar de esto, ¿no? Si se fijan en este eje cartesiano, uno de los ejes muestra los síntomas y el otro el paso del tiempo, ¿no? Nosotros generalmente nos ubicamos por debajo del primer umbral, donde nuestra ansiedad está presente, pero donde no nos registra síntomas, donde no tenemos sintomatología. Cuando hablamos de ansiedad y angustia, hay algo que por ahí este es un buen momento para hablarlo. Si yo les pregunto a ustedes que me cuenten cómo son los síntomas físicos cuando uno siente angustia, ¿cómo son? Los escucho. Llorar bastante, Llorar, como, la, como que se te empieza a cortar el aire, ¿no? Por el mismo llanto, como que te ahogás. como dificultad para respirar, ¿qué más? Dolor en el pecho, como que, La no sé, angustia te produce como una opresión, ¿no? claro, no sé si de tanto llorar como dice Palo, que te da como algo, no sé, como una cosa así. Bien, interesante. ¿Qué más? Opresión en el pecho o se cierra el pecho. ¿Qué más? Yo creo que más como hablando mentalmente, como que ves todo negativo, todo te lo tiras para abajo. Bien, bien. ¿Y qué otros síntomas más podemos registrar cuando estamos angustiados? El apetito puede ser. Se te cierra el apetito. Como un vacío, puede ser también, Un un vacío, vacío. Bien. por, Como una Como que sensación de quieras vacío. estar tirado en
la cama y no levantarte, como sin fuerza en el cuerpo. Como sin fuerza. Bien, bien, bien. ¿Algo más que registremos cuando estamos angustiados? Vane, animate. Estás ahí que... Uno quiere estar solo, como que prefiere a veces encerrarse y no ver a nadie. Bien, como tendencia a aislarse, ¿no? Claro, sí. Bien, muy bien. Ya que hablamos de angustia, de llanto, de tendencia a aislarse, de vacío, de pérdida de apetito, de opresión en el pecho, eso nos pasa cuando estamos angustiados, ¿no? Y bueno, ahora es una experiencia que hace un tiempo no tienen, ¿no? Pero cuando tenemos que estar por rendir un examen, por ejemplo, ¿no? Oral, ¿no? Un final en la facu. Digo, ubiquémonos en esa situación que la última vez que les puede haber pasado es en diciembre, o inclusive cuando tienen que dar un parcial acá por vía online, qué sé yo, por ahí eso también puede generarles ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas físicos que tenemos antes de rendir un parcial? Sudoración o frío. Sudoración, dice Paloma, y Romina asiente con vehemencia. Frío. A mí me pasa como que se me congelan las manos, tipo. Ajá, frío, Pero Transpiran sudoración. las manos y me duele el estómago, como que se me cierra el estómago. O Ahí sea, sí. algo se cierra, ¿no? O se cierra más arriba en la angustia, o un par de panigás y un poquito para abajo. Eso es ansiedad, ¿no? Ansiedad un poquito taquicardia. más abajo. Angustia arriba, bien. ¿Qué más? Taquicardia. Alteración. De a una, perdón. ¿Sí? Dale, claro. Alteración, como más, sí, como alterada, como, no sé, histérica, Alerta. personalmente. Como con los nervios de punta, como decía el Claro. jueguito que hicimos. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Quién más estaba por hablar que interrumpieron? Yo dije un toque, o sea, posiblemente palpitaciones. A mí me pasa un poco. Bien. Un poco, ¿no? Un poco nos pasa, ¿no? Como Y que... tampoco que una taquicardia que me voy a agarrar un infarto, Ajá. pero sí. También Bueno, como está bien. estar inquieto también, Como alteración. inquietud motora, ¿no? Bien. O sea que dijimos sudoración, como ciertas palpitaciones, como inquietud motora, como, ¿qué más me dijeron? Eso, que se cierra como a la altura del estómago, ya no tanto del pecho. ¿Qué más? Es como- Alguien más dijo estar alerta. Ah, estar alerta, como hiperalerta. ¿Qué más? como los síntomas de estrés, ¿no? Estar alerta, estar, porque algo va a suceder antes de ponerse, ¿no? Porque uno Bien, sabe que algo. bien. Interesante, ¿no? Digo, no son los mismos síntomas. Digo, si anotamos los 5 que dijeron para angustia y los 5 que dijeron para ansiedad, no son exactamente los mismos, ¿no? Digo, ustedes, si ahora que pudieron hablar de las dos cosas, se ubican de momentos donde se han sentido muy angustiadas o momentos donde se han sentido muy ansiosas, ¿son los mismos síntomas? Pueden desmutearse y decir sí o no, porque el Meet tiene esto No, de no. que no los veo a todos. No son los mismos. No son los mismos. No, para mí por ahí hay cosas similares. El tema es que uno por ahí es más tirando al negativo y el otro es más tirando a nervios. Pero Uno más tirando negativo y el otro más a nervio. Me gustaría entender un poquito más, claro. como Como que la la angustia, por ahí, o sea, también estás tenso, tenés tensión motora, estás, no sé, como transpirando, tenés algo que se te cierra en la garganta, en el pecho, un nudo o algo, pero estás como más negativo, tu mente está negativa. Por ahí Como la energía. ansiedad no es tan negativo, sino O que sea está que uno tiene como un impacto mental distinto al otro, Claro. pero el impacto somático también es distinto al otro, ¿no? Como a nivel de energía, ¿no? Ella decía positivo y negativo. Como energía, mucha energía, Claro. y el otro como baja energía. Como baja energía. Claro, Interesante. Excitado. la ansiedad me da como que necesariamente tenés que hacer algo, no podés quedarte quieto con esa ansiedad, y en la depresión
sí, al contrario, no querés levantarte No de la la cama. depresión, angustia, ¿no? Hablamos de angustia, no de depresión. Angustia. Mm, mm. Bien, interesante eso que están diciendo. Pero claramente, entonces, entiendo que todos estamos notando las diferencias, ¿no? Entre ansiedad y angustia hay diferencias, ¿no? ¿Alguien me diría que es lo mismo? No es lo mismo. No, Y esto nos pasa porque en realidad las palabras también definen lo que somos. Para nuestras culturas más latinas, en idiomas más complejos como es el español, ansiedad y angustia claramente son situaciones distintas. Digo, vas a rendir un examen y estás ansioso, no estás angustiado. A lo sumo estarás angustiado cuando terminó el examen, en el peor de los casos. Pero ya no ansioso. Digo, termina el examen y la ansiedad se fue. ¿Puede aparecer angustia? Sí. ¿Puede aparecer angustia después de la ansiedad? Sí. Pero nosotros lo distinguimos bien, bien claro. Sin embargo, los manuales diagnósticos que nos basamos, como el DSM, son manuales sajones, con idiomas que quizás no tienen tanta definición en sus palabras. Entonces, lo que llamaríamos sadness, que sería angustia, o anxiety, terminan siendo sinónimos. Pero para nosotros los latinos, que claramente se nos ve que somos latinos, claramente son cosas distintas. Para nosotros lo vivimos como distinto. Entonces, ubicamos que tenemos angustia en ciertas situaciones y ansiedad en otras. Pero no obstante, no dejan de ser la otra cara de la misma moneda. Entonces, podemos decir, sin quizás temor a equivocarnos, que cuando aparecen síntomas de ansiedad, muchas veces son, en realidad, angustias que no pudieron ser canalizadas. Muchas veces se piensa que si uno pudiera angustiarse por las situaciones que lo angustian, no deberían llegar a aparecer síntomas de ansiedad. Que la ansiedad es esa angustia que no pudo ser canalizada y que tiene otro impacto, que tiene otra forma de expresarse, que se muestra de otra manera. Porque como están diciéndome ustedes, la ansiedad y la angustia tienen síntomas, algunos más similares, pero otros son realmente diferentes. Y voy a volver, ustedes lo siguieron viendo, pero yo no lo veía, al esquemita este humilde que les armé. Fíjense que si decimos que en este primer umbral la ansiedad está presente todo el tiempo, pero es asintomática, no la sentimos, está, pero no la sentimos, en este segundo umbral, que sería esta parte, ¿sí? O sea, entre el primer y el segundo umbral, podríamos decir exactamente, cruzando este primer umbral, empiezan a aparecer síntomas de ansiedad, como ustedes relataban, pero síntomas de ansiedad que yo le puedo atribuir una causa. Y que yo le pueda atribuir una causa implica 2 o 3 cosas que son muy importantes. El primero, poder saber por qué me sucede. El segundo, poder entender que eso tarde o temprano termina. ¿Cómo se termina esto? ¿Cuándo se limita ese síntoma? Estas causas pueden ser internas o externas, por supuesto, pero entender que esto va a llegar a un fin y entender por qué me sucede hace que esos síntomas vuelvan, ¿sí? Probablemente una vez remitida la situación, a este primer umbral asintomático. Para mí un buen ejemplo de esto, ¿sí? Un ejemplo que por ahí les resulta útil, porque lo veníamos hablando recién, es los exámenes. En los exámenes, cuando yo tengo que rendir un examen, y lamento profundamente que todavía no encontremos maneras mejores de rendir exámenes, porque la verdad que siempre nos terminan poniendo ansiosos, ¿no? Digo, es como, creo que por ahí encontramos cosas más creativas, inclusive como en este vínculo más virtual, pero en el aula o en el final, que por
¿cómo viene esto? Probablemente vayamos a tener un final oral de esta manera. Nos vamos a poner igual de ansiosos que como nos ponemos cuando vamos presencialmente. Ahora, el examen termina, ¿no? Tienen que rendir, no sé, en 1 mes y medio psicopatología, van a rendir oral. Antes de conectarse van a estar probablemente muy ansiosas en este caso, y van a ir rindiendo de a una, ¿no? Entonces las voy a ir nombrando como las tengo en la fotito en este momento en mí. Pasa Vanessa Blackman primero, ¿sí? Rinde, probablemente antes de entrar, sienta por ahí un poco de opresión un poco más abajo que donde decía Romina, por ahí un poco de sudoración, un poco de taquicardia, y va a empezar a hablar. Me va a contar un tema que ella preparó, yo le voy a hacer una pregunta, va a ser algo ameno, le va a ir bien, y terminó el examen. Sigue en su casa probablemente, y terminó el examen. ¿Dónde quedó la ansiedad, Vanessa, cuando el examen termina? Claro, ahí ya se me fue. Se va. Quizás ahí capaz me aparece la angustia. Capaz. En el examen. No va a hacer falta, Vane. No vas a necesitar que te aparezca, quédate tranquila. Pero podría aparecer por el episodio ansioso vivido, ¿no? Eso también nos puede pasar. Estuve muy nervioso y una vez que terminó, baja a tal punto que nos puede angustiar. Eso estás diciendo, ¿no? Sí. Pero también te puede aparecer angustia y alegría a la vez, ¿no? Como diciendo, ay, por fin me saqué este examen de encima, llorás y te reís a la vez. Cosas inentendibles de la mente humana, pero pueden pasar, sí. Pero la ansiedad se fue, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo que les ponía. Cruzamos ese primer umbral, empiezo a sentir los síntomas, ¿sí? Cruzo este primer umbral, siento los síntomas, pero la situación ansiógena termina y vuelvo acá, donde se volvió asintomático y donde todo vuelve a cierto equilibrio, ¿sí? Donde todo vuelve a ser como era antes. ¿Me siguen hasta acá? Es muy importante para toda situación ansiógena que yo pueda encontrar la causa y que pueda encontrar qué la va a limitar, cuál es el horizonte. Porque si yo no encuentro la causa o qué lo va a limitar, eso comienza a volverse patológico, porque hasta acá estamos hablando de normalidad, nos pasa a todos. Y me acuerdo cuando yo rendía exámenes en la facultad, que sobre todo los exámenes finales, que lo que hablábamos en esos años era esperar el alivio. No me importaba cómo me fuera, quería que termine para sentir el alivio. El famoso alivio de decir, bueno, ya está, se terminó. La verdad que, por supuesto, el alivio es completo cuando te va bien. Si te va mal, el alivio es raro, ¿no? Se transforma el alivio en martirio, pero es otra discusión que quizás, por suerte, no le pase a todos, no se martiricen como a veces yo sí me martirizaba, no hace falta pasarla tan mal. Pero la realidad es que si nos va bien, ¿sí? Sentimos ese alivio, ya está. Y cuando uno está por rendir, probablemente les debe haber pasado a decir, no aguanto más, que termine ya, basta, que no me importa, que me vaya bien, que me vaya mal, no aguanto más, que esto termine. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Que esto termine, porque yo necesito que mi ansiedad tenga un límite, no puede seguir sosteniéndose de esta manera. Necesito que la ansiedad se limite. No puedo seguir ansioso siempre, todo el tiempo. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos claros? Y me voy a ir a qué pasa cuando cruzo ese segundo umbral y me aparecen los mismos síntomas que imagínense estar antes de rendir un examen, esos síntomas de estar como con los nervios de punta, hiperreactivo, con taquicardia, con palpitaciones, con sudoración, y que no sé ni cuándo va a terminar, ni por qué me está pasando. Si yo no sé ni cuándo va a terminar, ni por qué me está pasando,
no voy a encontrar tampoco la situación del exterior que va a hacer que lo limite. No voy a encontrar la situación que va a hacer que diga, ah, bueno, si esto pasa, mi ansiedad vuelve a bajar al umbral anterior. No la voy a encontrar. Y como no la voy a encontrar, ahí es donde mi ansiedad se va a volver patológica. Ahí es donde podemos decir que hay un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad implica síntomas neurovegetativos compatibles con la ansiedad, que ahora vamos a ver uno, por supuesto, a los cuales no le puedo atribuir una causa, un significado, ni una limitación en el tiempo. Cuando todo eso sucede, estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Bianca, algo para... ¿Puede pasar que no sepas qué te está pasando? O sea, que tengas esos síntomas sin atribuirle algo, pero te pase solo una vez. O sea, que lo patológico sea que se repita en el tiempo, pero ¿te puede pasar alguna vez que no sepas y que no sea patológico? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Se entiende perfecto, estoy pensando la respuesta. O sea, entiendo que... No seas tan ansiosa, déjame pensar un poco la respuesta. Ok. Por supuesto. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver esta materia, hablábamos de las cuestiones dimensionales, ¿no? De los diagnósticos, no solo de las categorías, ¿no? Digo, dimensional es escala de grises, si me permite, y categorial es por sí o por no, ¿no? Digo, para pensar clínicamente tenemos que pensar mucho más dimensional, ¿no? ¿Es patológico o no es patológico? Y lo otro, para hablar de diagnósticos, también hablábamos de diagnósticos longitudinales o transversales. Digo, transversal es sacar una foto en un momento. Yo saco una foto y con eso hago un diagnóstico. Y longitudinal es ver la película completa, no quedarme solo con ese fotograma. Si supone, Bianca, ya que traes el ejemplo, que tuviste un episodio de ansiedad agudo en un momento, etcétera, etcétera, que no le atribuís significado con todos los síntomas, ok. La foto es esa. Pero vemos toda la película y vemos que nunca más te volvió a pasar, que no te pasaba antes, no te volvió a pasar después, etcétera, etcétera. ¿Podemos hablar de que hay un trastorno de ansiedad? No. Longitudinalmente, no. Transversalmente, en la foto podemos decir, bueno, ahí tuvo un episodio ansiógeno, sí lo tuvo. Digo, en ese momento pasaste de estar acá a pasar acá, a pensar cuál era la atribución de esos síntomas, no encontrárselos y estar acá. Entonces, hubo un episodio ansiógeno, ¿sí? Pero después remitió acá y remitió acá, y no hubo otro. Entonces, ¿podemos pensar que eso fue un trastorno de ansiedad? No. Lo que estamos diciendo es que hubo un episodio focal, ansiógeno, que no se volvió a repetir. ¿Se entiende esto? Pero me gusta tu pregunta porque me sirve para volver a atraer nuevamente, no retraer, sino atraer nuevamente estos conceptos, ¿no? Los diagnósticos los hacemos longitudinalmente, los pensamos en el tiempo, los pensamos cómo estuvo antes, qué pasó en ese momento y cómo sigue la historia. Los diagnósticos son mucho más dimensionales que categoriales, ¿sí? No es sí o no. Digo, no es tiene ansiedad o no tiene. No, ansiedad tenemos todos. Ansiedad normal, asintomática. Ansiedad normal, sintomática. Porque también síntomas de ansiedad también son normales. Digo, vas a rendir un examen y tenés síntomas de ansiedad y son absolutamente normales. Ahora, ansiedad, que no le atribuyo un significado, que no le encuentro la causa y que no le encuentro la limitación en el tiempo, ¿podemos tener todos también? Sí, pero no dejan de ser episodios ansiógenos, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Respondí, Bianca? Sí, sí. Bien. Me faltó eso de verlo longitudinal y no... Claro, exacto. Pero en la foto, en lo transversal, no deja de ser un episodio ansiógeno.
pero no termina de ser un trastorno de ansiedad. Claro, en caso de que haya otros, ¿No? sí se ve como una variable, o sea, juntas todos esos casos. Se entrecortó, perdón, no entendí. No, o sea, si te pasa más de una vez, sí tenés que empezar a ver qué está pasando con esos Ahora casos. Ahora vamos a ver cómo se vienen dando, cuáles si pasan una vez o cuáles si van pasando, ¿no? Bien. Yo, perdón, Sí, claro. Siempre sí o sí vienen alguna angustia que no se canalizó. ¿Cómo? Espera que estoy... Sí, ¿Se escucha? sí. Sí, siempre esta ansiedad viene de una angustia que no se canalizó. O sea, si siempre sí o sí es así o puede venir de algún otro lado. Una buena pregunta. Es una buena pregunta y como siempre decimos, nunca hay siempre y nunca hay nunca, ¿no? Digo, es difícil pensar en siempre o en nunca. Me parece que es una buena hipótesis psicodinámica, ¿no? De pensar en el dinamismo mental, de decir, bueno, episodios de ansiedad, muchas veces el trabajo es conectar con esas angustias que no fueron canalizadas, ¿sí? Otras veces no tanto, otras veces tienen más que ver con cuestiones más conductuales, ¿no? Digo, el tratamiento a veces tiene que ver con una cuestión más de conducta, ¿no? De decir, bueno, vamos a reatribuir significado a las conductas y de esa manera lograr remisión sindromática, ¿no? Pero a mí me parece que es una hipótesis interesante para pensarlo así, ¿no? Como cuando aparecen episodios de ansiedad, que son esas angustias no procesadas, que no encontraron un cauce, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más hasta acá? ¿No? ¿Avanzó? Entonces, fíjense que hasta acá, de alguna manera, venimos hablando, entonces, de un primer umbral que por debajo está la ansiedad siempre presente, pero de manera asintomática. Cuando atravieso ese primer umbral, encuentro síntomas, pero que los puedo atribuir, que les doy un significado, que conozco cuándo empezaron y cuándo terminan. Y que cuando eso termine, ese evento externo termine, o interno inclusive, voy a volver a bajar ese primer umbral y va a volver a ser asintomático. Todo esto sigue siendo ansiedad normal. Y si sigo subiendo, ¿sí? Cuando cruzo ese segundo umbral, entonces van a aparecer síntomas, como ustedes bien han registrado, donde no les puedo atribuir un origen, un significado, ni una limitación en el tiempo, ¿sí? Y ahí empezaríamos a hablar de lo que sería ansiedad patológica, ¿ok? Y para hablar de ansiedad patológica, voy a empezar por el primero de los trastornos de ansiedad, más clásico, más conocido. Es interesante porque el DSM-5, yo les estoy poniendo ya todos los diagnósticos por DSM-5, pero el DSM-5 lo nombra como trastorno de pánico y habla de lo que es un ataque único o varios ataques de pánico. El DSM-4, que era la versión anterior del 4R, que creo que es del 2007 hasta el 2013, 2008 hasta el 2013, pero desde el año 94 estaba vigente, decía ataque de pánico, crisis de angustia, entre paréntesis, panic attack. Lo ponía como sinónimos. Y la realidad es que entiendo que parte de haber sacado lo de crisis de angustia para el trastorno por pánico es porque realmente para nuestros idiomas, crisis de angustia es otra cosa. Pero creo que nos mostraba, por lo menos ese título, por dónde iba, ¿sí? La cosa. Para nosotros crisis de angustia y panic attack es distinto, lo sentimos distinto. Pero creo que también nos permitía para poder entender que evidentemente había algo de la angustia dando vuelta, ¿no? Bien. Vamos a empezar a hablar entonces de ataque de pánico, ¿sí? Un ataque de pánico es la aparición súbita, ¿sí? De un miedo intenso o de un malestar intenso que dura minutos, alcanza su máxima expresión en minutos, pero es súbito. Una de las preguntas que les hice en este juego era, ¿no? Creo, si no mal recuerdo, que aparecía de manera inesperada o súbita, ¿sí? Aparece, de repente irrumpe,
¿sí? Acá van a encontrar descriptos síntomas que son muy parecidos a los que nombraron ustedes cuando hablábamos de un examen, muy parecidos. De hecho, capaz que nos olvidamos alguno, pero fueron realmente la mayoría de los que fueron nombrando ustedes. Eso quiere decir que los síntomas de ansiedad los detectamos muy bien, los conocemos, convivimos con esos síntomas, solamente que convivimos cuando generalmente son normales. El primero, bueno, por supuesto son las palpitaciones, ¿sí? Entiéndase como palpitaciones, ese golpeteo, no es solamente tener taquicardia, que también es aceleración de la frecuencia cardíaca o taquicardia, sino que palpitaciones es a veces que uno siente como que el corazón se le sale del pecho. Sudoración, ¿sí? Que es otro de los que nombraron, temblor o sacudidas, ¿sí? Vieron que cuando uno está ansioso, como que tiembla, ¿sí? Le tiemblan las piernas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, ¿sí? Como que sienten que no nos pasa el aire o que se ahogan, un poco de lo que hablábamos antes, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad o aturdimiento, escalofríos o sensación de calor, ¿sí? O sea, desde sentir frío, las manos frías, como decía Paloma, a sofocones. Parestesias es esa sensación como, ¿vieron cuando nosotros decimos se me quedó dormido un pie o se me durmió una mano? Es eso, ¿sí? Eso es una parestesia, una sensación de entumecimiento o de hormigueo. Y hasta acá, ¿sí? Todos estos, ¿sí? Son sensaciones más somáticas, ¿sí? Más físicas. Cuando hablo de somático estoy hablando de físico. Y me voy a meter ahora con las psicológicas, pero las voy a repasar una vez más. Palpitaciones, sudoración, temblor, dificultad para respirar o ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, mareo, inestabilidad, escalofríos o parestesias. Hasta ahí son todas las sensaciones físicas, ¿sí? Que creo que sin tener todas, probablemente todos tuvimos alguna vez más de una de estas en alguna sensación ansiosa, en una situación ansiosa. Ahora bien, recuerden que para que se lo considere un ataque de pánico o un trastorno de ansiedad, implica que yo no le pueda atribuir significado y que no sepa cuándo va a terminar, ¿ok? Y me voy a meter con las cuestiones más psicológicas. El ataque de pánico generalmente, ¿sí? El episodio que incluye un ataque de pánico generalmente incluye desrealización, que es una sensación de irrealidad. ¿Vieron cuando sienten, quizás les pasó, tiene lógica, ¿sí? Cuando hablemos de trastorno de ansiedad generalizado, vamos a hablar de lo que nos está pasando a todos probablemente ahora con el tema del aislamiento y del coronavirus. Pero probablemente les debe haber pasado que en algún momento de todo esto que nos está pasando ahora, digan, parece que estuviéramos viviendo en una realidad paralela, ¿sí? Parece que estuviéramos viviendo como, no sé, en otro planeta, en algún lugar, la realidad hizo un camino distinto y estamos viviendo una realidad paralela, ¿sí? Esa sensación de irrealidad, esa sensación de desrealización, imagínense en un episodio, ¿sí? Donde sienten que, pará, ¿dónde estoy? ¿Sí? Es como una realidad paralela. O despersonalización también, donde siento que como que lo veo desde afuera, ¿sí? Por ahí les pasó alguna vez, en algún episodio, no sé, si tuvieron en un asalto, en un accidente de autos, digo, en alguna situación violenta, que es común que uno siente eso, ¿no? Como, ¿cómo llegamos hasta acá? Y como sentirse que en realidad uno lo está viendo por una película, que no entiende que es uno mismo al que le está pasando. Eso se llama despersonalización. Y las otras dos sensaciones más frecuentes en un ataque de pánico tienen que ver con miedo a perder el control o a volverse loco, ¿sí? Y miedo a morir. La realidad es que estas tres, ¿sí? Desrealización y despersonalización, miedo a volverse loco o miedo a morir, tienen una lógica, porque como la persona no encuentra una explicación de los síntomas que está atravesando, ¿sí? Imagínense, de repente están yendo al supermercado y empiezan con palpitaciones, sudoración, temblores, escalofríos, hormigueos, sienten que no les entra el aire. Y probablemente lo primero que piensan es que se están volviendo locos. Es decir, pará, o me está agarrando un infarto y me estoy por morir, o me estoy volviendo loco, ¿sí? Y lo segundo que piensan es como que lo empiezan a ver como una película desde afuera, porque probablemente se caigan o se acuesten en el piso, la gente los empiece a ayudar,
y ustedes no pueden respirar, y en eso uno empieza a sentir como que lo está viendo de afuera, como que lo ves como una película. Estas tres cosas son las tres sensaciones subjetivas psicológicas más frecuentes en un ataque de pánico, ¿sí? El DSM-5 incluye para el trastorno por pánico lo que se llama inquietud o preocupación continua acerca de que haya nuevos ataques y un cambio significativo en el comportamiento relacionado con los ataques. ¿Qué quiere decir con esto? Que si me agarró una vez yendo en el subte, y bueno, por ahí dejo de viajar en subte. Me vuelve a agarrar yendo al súper y no voy más al súper. O sea, empiezo a hacer una adaptación, una mala adaptación, un cambio en mi comportamiento relacionado con esos ataques específicamente. Necesito saber cómo estamos. ¿Vamos claros hasta acá? Antes de avanzar un poco más. Sí, se entiende todo bien. Sí, Sí. pero una pregunta. Sí, claro. ¿Esto sería, o sea, le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento o únicamente, o sea, se supone que pasa cuando pasa el segundo umbral de ansiedad, esa parte? A ver si entiendo tu pregunta. La pregunta es si cualquier persona en cualquier momento puede cruzar ese umbral. No, porque ¿Es eso esa tengo exactamente entendido la que sí, pregunta? porque es la pregunta que hizo Bianca. Pero lo que me pregunto es, esto, o sea, los ataques de pánico pasan cuando la persona atraviesa ese segundo umbral y le puede pasar a cualquiera. Sí, ambas cosas. Le puede pasar a cualquiera y lo diría al revés, ¿no? O sea, en realidad, bueno, está bien. Digo, el ataque de pánico es parte de las patologías de atravesar ese segundo umbral, ¿no? Es una de las tantas patologías que se puede tener. Digo, recuerden cuando vimos esto, los trastornos de ansiedad suceden en neurosis, ¿sí? Con lo cual, sí, le puede pasar a cualquiera. Lo único, por ahí para decir con eso, que también me parece que está bueno decirlo, es que personas que ya les ha pasado una vez tienen más tendencia a que les vuelva a pasar. Y que les pueda pasar a cualquiera no quiere decir que les vaya a pasar a todos, ¿no? Digo, se calcula que un quinto, más o menos un 20% de la población, alguna vez en su vida puede atravesar por un ataque de pánico, ¿sí? Pero eso no quiere decir que, digo, que le vaya a pasar a todos, es el 20%, alguna vez en su vida. Lo que sí se sabe hoy es que a las personas que les pasó tienen más tendencia, como que queda, no, se llama así, una vía facilitada para que les vuelva a suceder, ¿sí? Y esto también sucede así. ¿Ah? ¿Respondí, Ailén? Sí. Sí, Bien. ¿Te puedo ¿Alguna? hacer una pregunta para confirmar, más que nada, porque ya llevo donde cuando leí ayer que me mezclo cuando los nombra de distintas formas? Eh, Esto, digamos, el trastorno de pánico sería lo mismo que una crisis de angustia. A ver, por eso decía, para el DSM-4 se los consideraba lo mismo. De hecho, los primeros 7 síntomas que se describen como ataque de pánico eran los mismos 7 síntomas que en 1910 Freud describió como crisis de angustia. Son los mismos 7. Entonces, antes se lo llamaba crisis de angustia, hoy se lo llama ataque de pánico, pero la verdad es que creo que, bueno, digo, Freud también hablaba alemán, que no deja de ser un idioma más similar al inglés que el español o que el italiano. Creo nuevamente lo mismo, para nosotros la angustia tiene más connotaciones que para los idiomas más sajones o más germánicos, ¿no? Pero en principio podríamos pensar quizás que es lo mismo o que es la cara somática, ¿sí? Como los síntomas físicos de cuestiones más psicológicas de la angustia, ¿sí? Pero sí, el DSM-4R los homologaba, y de hecho, vuelvo a decir que hace 110 años se hubieran descrito los síntomas y los síntomas sean los mismos, habla de dos cosas principalmente. Que Freud era un excelente psicopatólogo, porque pudo hacer una descripción sindromática que 100 años después siguen siendo los mismos,
Entonces la descripción que hizo de los síntomas fue muy precisa. Y la segunda es que los seres humanos no cambiamos tanto, porque en 100 años los síntomas que Freud veía en sus pacientes con crisis de angustia son los mismos 7 síntomas que hoy vemos en nuestros pacientes con ataques de pánico, ¿no? Entonces, evidentemente, no hubo tantos cambios, ¿no? La humanidad en ese punto no cambió tanto, pese a que pasaron muchas cosas en el medio, si se me permite. Bien, ¿claros hasta acá? ¿Algo más, Paloma? ¿Te quedó ahí dando vueltas? No, eso estaba chequeando porque yo me había notado los síntomas que ponían en el DS del crisis de angustia y estaba chequeando a ver si eran los mismos. Exacto. Creo que no, sí. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos claros? Bien. Avanzo un poquito más entonces. La realidad es que tanto el DSM-4 como el DSM-5, ¿sí? Incluye un concepto que se llama agorafobia, y sobre el cual vamos a hablar ahora, y creo que lo tenían como una de las preguntas dentro del juego que hicimos, que la agorafobia durante muchos años se pensó que era un miedo a los espacios abiertos, ¿no? Entonces se decía, bueno, es la persona que tiene miedo a los espacios abiertos. La verdad que no es exactamente así, no es correcto. En realidad, el miedo, ¿sí? Específicamente, es a situaciones donde escapar podría ser difícil o donde no podría disponer de ayuda rápidamente. Entonces, claro, irse a un campo lejos de la ciudad, una persona que siente agorafobia no lo va a hacer porque dice, no, si llego a necesitar que venga una ambulancia porque me siento mal, va a demorar 3 horas. Entonces se lo confundía con un miedo a los espacios abiertos, pero la verdad es que la agorafobia, por definición, ¿sí? Es una ansiedad intensa, ¿sí? A transporte público, espacios abiertos, sitios cerrados, hacer cola en medio de una multitud, estar fuera de casa solo, ¿sí? Porque todo va a estar signado por esto que les venía diciendo. Temer o evitar situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o no disponer de ayuda, ¿sí? Y que se evitan activamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona dice, no voy a ir. No es que, bueno, más o menos, no, se evita activamente, ¿sí? La persona dice, no, a eso no voy. Y que es continuo, ¿sí? Y que es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones, digo. No es que se está yendo al medio de la Concagua, donde realmente, nada, si necesita ayuda, puede ser muy difícil. Se está yendo a un campo que por ahí el hospital más cercano está a 20 minutos, ¿sí? O media hora, y dice que no. O un subte, dice, bueno, pero está yendo a un subte donde pase lo que pase, la siguiente estación, lo más lejos que está es a 3 minutos. Subís y te van a poder ayudar. No. Y lo último es que causa malestar o deterioro en lo social y laboral. Acá hay algo, empieza a jugar un concepto que quiero que elaboremos un poco más, que es, ataque de pánico se lo llama al episodio, ¿sí? Un episodio que de hecho dura generalmente entre 10 y 15 minutos, ¿sí? Con todos esos síntomas. Trastorno por pánico se llama a la persona que tiene más de un episodio. Y dentro del trastorno por pánico, puede suceder que la persona tenga agorafobia. De hecho, es lo más común, ¿sí? Porque imagínense, una persona que tuvo, no sé, en un mes, 3 o 4 ataques de pánico, lo más probable es que por ahí la familia le dice, bueno, pero pará, vayámonos a un campo, relajemos, bajemos un cambio, volvamos al umbral anterior, hagamos todo, y la persona va a decir, no voy ni en pedo. No voy ni en pedo porque cada vez que tuvo un ataque de pánico, la persona llamó a la ambulancia, vino a la ambulancia, lo revisaron, lo internaron, le hicieron los chequeos, salió y dice, no voy a ir ni loco a un campo, porque ahí si necesito que venga un médico ya demora como 2 horas y no confío y me siguen hasta acá. Entonces, el ataque de pánico es el episodio único. El trastorno por pánico es la persona que ya tuvo varios episodios. Y dentro de los varios episodios, uno de los fenómenos que suele suceder es la agorafobia, ¿sí? Y el otro fenómeno que suele suceder es lo que se llama ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria se la clasifica como el miedo al miedo.
¿Qué quiere decir esto? Es el miedo a que me vuelva a suceder, que es recontra archi súper frecuente, porque en realidad es lógico, tuviste varios ataques de pánico, lo más probable es que tengas miedo a que te vuelva a pasar. Entonces, ese miedo termina siendo un miedo irracional y, como les decía antes, termina siendo un miedo que termina limitando mucho la vida de la persona, porque deja de ir en subte, en colectivo, deja de ir al súper, deja de hacer un montón de cosas, ¿sí? Por miedo a que le vuelva a ocurrir un nuevo ataque de pánico. Entonces, el trastorno por pánico tenemos que, digo, si una persona tiene un ataque de pánico solamente, es un ataque único. Ahora, si tiene varios ataques de pánico, ya se llama trastorno por pánico y vamos a tener que tener especial atención a ver si la persona aparte está teniendo agorafobia y ansiedad anticipatoria. La buena noticia de todo esto es que hay tratamientos que funcionan muy bien, tanto para el trastorno por pánico como para la agorafobia. No funcionan tan bien para la ansiedad anticipatoria. Y son tratamientos farmacológicos. Hoy, como es algo que nos puede suceder a cualquiera, como decíamos antes, que sucede dentro de la neurosis y que son muy frecuentes, y que, por supuesto, ustedes se deben estar preguntando, bueno, estamos hablando del diagnóstico de agorafobia, imagínate en este momento que nadie puede salir de la casa, ¿no? Ahora, cuando hablemos, vuelvo a decir, con la ansiedad generalizada, digo, en situaciones, hay ciertas situaciones sociales que hace que los umbrales queden más cerca, estén más cortos, estén más cerca, ¿sí? Y cruzarlos sea más fácil. A ver si soy claro con esto. Hay ciertas situaciones donde realmente se está en una situación social que cruzar ese umbral es muy, muy cercano, ¿sí? Es muy, nada, está a un paso. Todo se vuelve como a un límite, por el estrés sostenido, sobre todo, ¿no? Por ese estrés sostenido de cómo se viene dando. Entonces, por supuesto, en estas situaciones sociales son mucho más frecuentes los trastornos de ansiedad, indiscutidamente. La buena noticia decía que como es algo que nos puede pasar a todos, inclusive en algunos momentos le puede pasar a más gente que en otros, tiene una incidencia aumentada, sin duda. Probablemente si nos midiéramos ahora la ansiedad todos, probablemente todos estaríamos manifestando algún síntoma de ansiedad, indiscutidamente, ¿sí? Difuso en algún momento, por ahí no todo el tiempo, pero probablemente todos tenemos en este momento algún síntoma de ansiedad que antes no teníamos. La realidad es que hay fármacos que lo solucionan. De hecho, para los ataques de pánico hay un ansiolítico que se da de manera sublingual y el ataque de pánico se corta. Entonces, la buena noticia de todo esto es que hay tratamientos farmacológicos donde la persona siente que, si vuelvo al primer esquema, el problema del trastorno es que yo no le puedo atribuir significado ni sé cuándo se termina. ¿Se acuerdan? Si yo tengo en mi poder un fármaco que va a hacer que eso se termine en ese momento, ya le doy una vuelta al asunto, que es que yo ya sé que lo puedo controlar. Es cierto, no lo puedo controlar yo, lo controla un psicofármaco, pero yo ya empiezo a tener el control. Y eso hace que empiece a haber cada vez menos ataques de pánico en esa persona. Digo, lo que se dice es que llevar un clonazepam en el bolsillo a las personas que tienen trastorno por pánico hace que tengan menos trastornos, aunque no lo tome. Porque empieza a sentir que empieza otra vez a tener el control sobre sus síntomas. Y algo más para decir de esto. Se cree, de acuerdo a la neurobiología, que los trastornos de ansiedad muchas veces lo que están encubriendo es una depresión subclínica. O sea, la persona en realidad no se ven los síntomas de depresión, pero sí se ven síntomas de ansiedad. Están muy interrelacionados, recontra interrelacionados. Entonces, a veces se ven síntomas de ansiedad, pero lo que está pasando es que en realidad la persona está deprimida, solo que no lo sabe. Entonces, no solo se controla la ansiedad, sino que se trabaja sobre la depresión, a nivel farmacológico y a nivel psicológico. Y lo mismo al revés. Imagínense, muchos ataques de pánico, sin duda va a hacer que la persona, si no los puede controlar, se termine deprimiendo, porque es insoportable, es recontra autolimitante. Digo, no es una patología grave, no, pero la realidad es que es muy limitante.
es muy, muy denso. Le pasa, la persona no quiere salir de la casa, se siente muy mal, no para de llorar porque le pasan los ataques de pánico, digo, muy pesado. Entonces, ante la pregunta de cuál es la relación entre estado de ánimo y ansiedad, está muy interrelacionado. O bien, los síntomas de ansiedad encubren una depresión subclínica, o bien los síntomas de ansiedad sostenidos terminan en una depresión. Entonces, generalmente el tratamiento farmacológico es hacia los dos, ¿sí? Se le dan antidepresivos y ansiolíticos, como para empezar. Y generalmente funciona muy bien. Y a nivel terapéutico, ¿sí? Más psicológico, si se quiere, se va a trabajar sobre, lo primero que se trabaja siempre, es sobre que la ansiedad es normal. Porque imagínense que a cualquiera de ustedes que esto le sucediera, lo primero que van a pensar es que su cerebro no está funcionando bien, que su mente no está funcionando bien, que hay algo que no está andando bien. Entonces, lo primero que hay que hablar es que es normal. Y la persona empieza ya a sentirse mejor, entendiendo, bueno, le puede pasar a todo el mundo. Sí, y le pasa a todo el mundo, solo que no a todo el mundo le pasa de manera patológica. Entonces la persona empieza a atribuirle un significado, empieza a poder limitarlo farmacológicamente, entonces empieza a bajar el umbral. ¿Me siguen hasta acá? Empieza como a volver a empoderarse y a tener el control sobre eso, ¿sí? Y eso hace que esté mejor. ¿Hasta acá vamos claros? Sí, Sí, consulta. sí, claro. ¿Y este tratamiento farmacológico es crónico o se puede terminar, No. o se puede parar en algún momento y continuar con...? Sí, generalmente lo que se hace es cuando la persona está con pánico, se le suele dar antidepresivos de base, que los antidepresivos suelen hacer efecto, como vimos en depresión, recién a partir de los 20 días, y se le suele dar ansiolíticos, a veces para dormir, porque a veces trae mucho insomnio y eso, y a veces solo por sí tiene un ataque de pánico. Entonces la persona lo lleva en el bolsillo y cuando le empieza a agarrar, pum, se lo toma bajo la lengua y lo corta. No más de un mes, generalmente, 2 o 2 meses. Entonces después se retira el ansiolítico y ya queda con el antidepresivo. Generalmente ese suele ser como el tratamiento, antidepresivo y terapia psicológica, un corto tiempo. Y ya con eso va. Digo, generalmente es así. Generalmente, a veces los síntomas se vuelven más complicados, a veces se vuelven más difíciles y se va por otras líneas, ¿no? Pero generalmente ese es el tratamiento que se llama tratamiento gold standard o el tratamiento de base, ¿no? ¿Y se puede dejar de tener esta ansiedad patológica? O sea, existe no sé cómo explicar, o sea, yo tengo ansiedad que ya es patológica. En algún momento puedo dejar de tenerla, la voy a tener de por vida. O sea, con tratamiento, después de la medicación y demás, puede ser que, no sé, deje de tener ataques de pánico de por vida y nunca más vuelva a tener ese tipo de ansiedad. Sí. Okay. Sí, a todo. Sí puede ser que la dejes de tener y sí puede ser que no. Volvamos a como veíamos la clase pasada del tema de estado de ánimo. Así como una persona que tiene trastornos del estado del ánimo, ya sabemos que tiene un estado de ánimo vulnerable, muy fluctuante, la persona que tiene trastornos de ansiedad ya sabemos que es vulnerable por ese lado. Todos somos vulnerables en algún lado, ¿no? Por otro lado. Pero ya sabemos que la persona es vulnerable por ese lado. Entonces, cuando la persona esté más tranquila, en momentos de su vida más tranquilos, probablemente tenga menos. Y si la persona está atravesando situaciones de estrés, etcétera, etcétera, como que esa ansiedad empieza a forzarse. Se fuerza la máquina de alguna manera y tiene más riesgo de tener nuevamente, ¿no? Porque ya es vulnerable hacia ese lado, de alguna manera, ¿no? Genial, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Tiene efectos secundarios los fármacos? ¿O se puede crear una dependencia que la persona sí o sí lo necesite, por más piense que lo necesite, aunque realmente no lo necesite? Sí. Vos querés que yo me siga ganando enemigos en el canal de YouTube, ¿no? Porque así no va a haber un laboratorio que me ponga guía. O sea, está bien, te banco, te contesto la verdad, pero bánquenme también un poquito en esto. Sí, la realidad es que primer sustancia legal de abuso, ¿qué quiere decir esto? Que la sustancia es legal, pero que las personas abusan, ansiolíticos, las benzodiazepinas. La primera a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se lo recetaron para dormir porque tenía ansiedad y que quizás tenía en el bolsillo
clonazepam por si le agarraba un ataque de pánico, y después ya está, ya duerme bien, ya todo. Y de hecho, las benzodiazepinas, que es el grupo de fármacos, lo van a ver en psicofármaco, ¿no? Pero que es el grupo de fármacos ansiolíticos, la misma dosis, después de un mes, ya ansia. O sea, la persona no tiene efecto. O sea, vos tomás todos los días la misma dosis de clonazepam durante un mes, y al mes ya no tiene ningún efecto. Ya tu cuerpo se acostumbró. ¿Tá? Y sin embargo las personas la toman toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene un efecto placebo, porque dice, no, pero yo ya sé que es una boludez, con mi pastillita duermo bien, pero no la necesitas. Tu cerebro hoy no le está haciendo absolutamente nada. Bueno, pero ¿qué te jode? No, con esta pastillita a la noche duermo bien. Y sí, es verdad, duerme bien, no por la pastillita, por el efecto placebo. Si se las cambiáramos por pastillitas sin ninguna medicación, pero que sean iguales, la persona dormiría igual de bien. Porque después de un mes ya tiene tolerancia. La persona la sigue tomando, ¿sí? No así los antidepresivos. Los antidepresivos sí siguen haciendo efecto, no tiene tolerancia. ¿Tá? Así que sí, pero es la principal sustancia de abuso dentro de las sustancias legales. ¿Sí? Digo, probablemente la edad de sus padres, el 80% esté tomando la pastillita para dormir. Y por ahí la toma hace 10 años. Y no, hace 9 años y 11 meses que ya no hace efecto. Pero la toma hace 10. Así estamos. Eso es lo que yo dije en la clase pasada por mi madre, porque mi madre hace 30 años toma la misma. Tomaba otras, pero la que no puede dejar es lorazepam. Claro, que ya no le hace efecto. Y era por esto, por los ataques de pánico. Ya no sufre los ataques de pánico, pero y ya no le hace efecto el lorazepam y lo sigue tomando. Porque no tiene ataques de pánico. Y está buenísimo. Si vos agarraras y construyeras una pastilla exactamente igual que la del lorazepam y se la pusieras en la misma cajita sin lorazepam, sería exactamente lo mismo. Sin saber lo he intentado, pero se da cuenta. ¿No? Sí, claro. Y aparte, a ver, no me quiero meter tanto en esto porque como que es darle mucha vuelta al asunto. Para la psicología más psicodinámica, un síntoma es un intento de respuesta del psiquismo, ¿ok? O sea, que la persona tenga síntomas es una manera que el psiquismo encontró de dar una respuesta a una situación conflictiva que no está pudiendo responder, y la responde de esa manera. Patológica, pero no deja de ser un intento de respuesta. Si esa respuesta, la contrarrespuesta, es un medicamento que ya no hace efecto, ¿quién es uno para sacarle esa pata a la mesa? Porque la mesa se le va a caer. ¿Me entendés, Romy, lo que digo? O sea, la persona lo necesita. Digo, como que puede necesitar, no sé, un cigarrillo, o puede necesitar, no sé, lo que necesite. Lo necesita, porque para su psiquismo le llevó mucho trabajo construir ese síntoma, y le llevó otro tanto aceptar esta nueva respuesta, de alguna manera. Entonces, ¿quién es uno para patearle la pata a la mesa? Digo, la mesa se le va a caer. Entonces, no, está bien. ¿Estás bien con el lorazepam? Sí. Perfecto, buenísimo. No es dañina, no tiene efectos secundarios, no te hace efecto, pero a vos te hace bien. Está bueno entenderlo por ahí porque siempre es como lo discutimos con mis hermanos y eso, y viendo esto, entendiendo esto, comprendo otro, lo veo distinto. Es su intento de respuesta, y con esto es la contrarrespuesta a esa respuesta. Ya está, es su decisión. ¿Quién es uno para sacarle esa decisión? Me parece que va por ese lado, ¿no? Bien. ¿Vos estás haciendo la cuarentena acá en Argentina o estás en Uruguay? No, acá, lamentablemente, por 2 semanas casi me quedo allá. Ay, no, está bien, está bien. No me quiero meter con lo lamentablemente, ya dijiste que los que pasaban por atrás lamentablemente no eran presencias, y ahora me tirás esta, ya está, no necesito saber tanto. Sigo avanzando un poco más. Bien, ¿alguna otra pregunta más aparte de la vida familiar de Romina de Candia? ¿No? ¿Avanzó? Bien, entonces, recuerden, ataque de pánico es el episodio único. Recuerden que el trastorno por pánico son los episodios sostenidos.
Recuerden que los trastornos por pánico pueden ser con o sin agorafobia, como están viendo ahora en la presentación, y el trastorno por pánico puede ser con o sin ansiedad anticipatoria. Para el ataque de pánico, para el trastorno por pánico y para la agorafobia funcionan bien los fármacos. Para la ansiedad anticipatoria lo único que funciona es la psicología. No hay fármaco para la ansiedad anticipatoria, para ese miedo al miedo, para ese miedo que nos vuelve a ocurrir y que es muy autolimitante, ¿sí? Es ese miedo que hace que no salgamos de casa por miedo a que nos vuelva a pasar otro ataque de pánico. ¿Está? Bien. Voy a avanzar ahora con otro trastorno de ansiedad, ¿sí? Hasta ahora de trastornos de ansiedad vimos solamente uno, ¿sí? Vimos ansiedad normal y vimos trastorno por pánico. Vamos a ver el otro trastorno de ansiedad, que es la fobia específica. La fobia específica, en realidad, a ver, en un punto es más simple y en un punto es más complejo. En el punto que es más simple es que los síntomas están circunscriptos a un evento o a una situación específica. Entonces, si la persona tiene la capacidad de evitar ese evento o esa situación o ese objeto específico, los síntomas no aparecen. Entonces, en un punto es más simple. Los tratamientos son más complejos. ¿Por qué es más complejo? Porque el proceso que lleva a diferencia del ataque de pánico, Perdón, es que profe, el ataque de pánico... te trabó, Señora. te trabó todo por eso. Ah, Desde que arrancaste con el complejo. vuelvo. Bueno, perfecto, vuelvo. Dale, está bueno que me avisen. Decía, la fobia en un punto es más simple y en un punto es más complejo. Es más simple porque si la persona evita la situación fobígena, la situación, el objeto fobígeno, no aparecen los síntomas de ansiedad, como son los síntomas del ataque de pánico, ¿sí? No aparecen, entonces lo puede controlar. Y eso lo vuelve más simple. Pero en un punto es más complejo. Es más complejo porque el mecanismo psicológico para generar una fobia implica una operación más. Digo, en el ataque de pánico, el miedo está vuelto sobre el propio yo, es interno. En la fobia, es ese mismo miedo interno vuelto sobre el objeto, incluye el mecanismo de defensa de la proyección específica sobre un objeto. Entonces, al tener un mecanismo más complejo de generación psicológico, sus tratamientos también son más complejos, ¿sí? Para hablar de fobia específica, lo que vamos a decir es un miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, ¿tá? Que siempre o casi siempre esa situación o ese objeto le provoca miedo, que se evita o que se resiste activamente, ¿sí? Que por supuesto el miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real. Digo, hay gente que tiene fobia, no sé, a los perros. Y ver un perro, por más chiquito que sea, el miedo es absoluto. Que dura típicamente 6 meses o más. ¿Qué quiere decir? Que no es que, bueno, le agarró momentáneo y después se le pasó. No, no. Lo acompaña durante la vida. Que causa malestar y sobre todo deterioro social, laboral o en otras áreas. ¿Por qué quiero decir esto? Si alguien tiene fobia a volar y no vuela nunca en avión, bueno, la verdad la fobia existe, pero no le causa ningún malestar. ¿Me siguen hasta acá? Los síntomas que aparecen en una persona con fobia ante la exposición del objeto fobígeno son los síntomas compatibles con los del ataque de pánico, que son los síntomas neurovegetativos de la ansiedad. Entonces, una persona que tiene, no sé, fobia, insisto, a algún animal, como puede ser un perro, ante la presencia de un perro, tiene sudoración, palpitaciones, un temor excesivo, etcétera, etcétera, etcétera. Los tipos más frecuentes de fobia, ¿sí? Es fobia a algún animal, fobia a algún entorno natural, como a las alturas, a las tormentas o al agua, fobia a la sangre, a las inyecciones, a las heridas, o una fobia situacional, a un avión, a un ascensor o a un sitio cerrado, ¿sí? Todos estos son fobias específicas. Y que, insisto, las personas la evitan activamente. Y algo más para decirles de fobia, hay distintos niveles de gravedad en las fobias, ¿sí? Digo, no es lo mismo la persona que aparecen estos síntomas de la ansiedad ante encontrarse con ese objeto, ¿no? Digo,
Yo tengo fobia a los perros, me encuentro con un perro, ¡pum!, aparecen todos los síntomas. Ahora, si no me encuentro con ningún perro, mi vida discurre normalmente. Ese es el grado más leve. Es autolimitante, digo, si vivís en Ciudad de Buenos Aires, es difícil no cruzarte con un perro, ni te digo si le tenés fobia a las palomas, digo, más difícil, digo, y son fobias bastante frecuentes, pero es el grado más leve. Un grado más severo, yendo de levedad a severidad, es ante solo hablar del objeto fobígeno, ¿sí? Digo, si alguien habla de perros, ¡pum!, empiezo con síntomas, ¿sí? Empiezo con esta sensación de ahogo, empiezo con esto de, no me gusta que me hablen de perros, ¿viste? Ya me hablan de perros y me siento mal, o me hablan de palomas y me siento mal, siento que me falta el aire. Y un grado más severo todavía, es ante solo imaginarlo. Perdón, dije al revés. Primero es ante el objeto, segundo es ante imaginarlo, y el tercero con solamente hablarlo, ¿sí? Digo, si yo cierro los ojos y empiezo a imaginar que veo un perro, ya no me gusta, ya me siento mal, ya no está bien, ¿sí? Eso ya es el segundo grado de severidad de fobia. Y el tercero y el más severo es solamente ante que alguien lo hable, ¿sí? No necesito la imagen, no necesito la presencia, solamente con que alguien lo hable, ya con eso a mí me alcanza para tener los síntomas, ¿está? Entonces, ante la presencia es el más leve, pero no deja de ser autolimitante. Uno moderado es no solo ante la presencia, sino ante ver una imagen o yo imaginarlo, ¿sí? Eso ya es más grave. Y uno más grave todavía es ante que cualquier persona hable de perros. Por ejemplo, si fuera perro, si fuera volar, si fuera araña, si fuera inyecciones, si fuera sangre o la fobia que sea, ¿tá? Eso es el más severo. Y el tratamiento va a ir en esa línea, ¿sí? Los tratamientos que hoy más se usan a nivel psicológico, a nivel farmacológico es parecido al del ataque de pánico, a nivel psicológico hay técnicas específicas como la de sensibilización sistemática, van a ir en esa línea. Van a ir desde empezar a hablar sin que aparezcan síntomas de ansiedad, no solo empezar a hablar, de ahí empezar a imágenes, poder hacer que la pasar en ese objeto fobígeno, aparte de ver las imágenes, y el último paso es ante la presencia. Hay un principio que se llama de mutua exclusión. Yo no puedo estar ansioso y tranquilo a la vez. Es excluyente, o estoy ansioso o estoy tranquilo. Entonces, la desensibilización sistemática como tratamiento, lo que hace es, se trabaja con técnicas de relajación y se va desde lo más lejano del objeto fobígeno hasta lo más cercano, siempre y cuando no aparezcan síntomas de ansiedad. Cuando aparecen, se vuelve un paso atrás, relajación y termina. Entonces, supongan que, no sé, que una de ustedes tiene síntomas de ansiedad o fobia específica, no sé, a las palomas, ¿no? Vamos a pensar que Clara tiene fobia a las palomas. Entonces, lo primero que se hace en la técnica de sensibilización sistemática, se hacen ejercicios de relajación, ¿sí? Se hacen ejercicios que tienen que ver con meditación y con relajación. Cuando se comprueba que Clara está relajada y en ese estado, sosteniendo ese estado, se empieza a hablar, ¿sí? Se empieza a hablar de palomas, de pájaros. Primero se va a hablar de animales, después de pájaros en general, y se va a llegar a palomas. Siempre y cuando se vea que Clara no manifieste ansiedad. No manifiesta ansiedad, si no la manifiesta, la sesión se termina ahí, y en la sesión siguiente se retoma, ¿sí? Otra vez, en un estado de relajación, se vuelve a avanzar sobre pájaros, bla, 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 y se empieza a ver fotos. Entonces se empieza a ver fotos de a poquito de animales, de pájaros, hasta que se llega a palomas. Si aparecen síntomas de ansiedad, se vuelve un paso atrás, se vuelve a la relajación y se vuelve solamente a hablar, ¿sí? Y así se va avanzando. Una vez que Clara haya llegado a ver fotos, a poder hablar, a poder imaginarse las plumas, el aleteo, todo con precisión de la paloma, sin manifestar ansiedad, siguiendo en estado de relajación, recién ahí se va a pensar en poder ver una paloma de lejos, donde no la puede tocar, no se puede acercar, no nada, la ves de lejos, pero siempre en un estado de relajación.
Y una vez que eso siga en un estado de relajación, se la va a llevar a Paloma a caminar por Plaza de Mayo, para que las palomas le coman de la mano. Y fin, ¿está? Pero es un tratamiento que lleva meses y que es realmente altamente efectivo en la gran mayoría de los casos. ¿Me siguen hasta acá? Clara, fobia a las palomas, no, ¿no? No, le tengo fobia a las arañas igual. Pero Muy bien. Viviendo en la pampa, hermoso. Tenés araña que te llevan un par. Pero bueno, bien. No, igual, perdón, Más jodido sería que Paloma no le tenga fobia a las palomas, pero bueno, eso sería un poco más difícil. Alguien tenía que hacer el chiste, o sea, alguien ya lo tenía que hacer. Sí. Tiré 1, 2, 3, 4. La veo a Romina riéndose hace media hora, pero bueno. Quise cubrir a Romina. Me di cuenta que Romina lo quería hacer y la quise cuidar, porque vi que lo hacía ella. Claro. ¿Qué lo iba a hacer? Igual, perdón, lo estoy pensando, lo pensaría Freud por ahí, a esto, de la fobia. Si vos, o sea, en verdad no se puede curar una fobia así, ¿o no? O sea, porque él dice que esto de última se va a traspasar a otro objeto o a otra situación. O sea, yo capaz que le dejo de tener miedo a las palomas, pero le voy a empezar a tener miedo a no sé, a los patos ahora, por decirte, no sé, o a otra cosa, ¿no? Lo estoy pensando con psicoanálisis. Claro, porque es tramitar, ¿no? No lo tramitó, o sea... No estoy tramitando nada de esa angustia que le tengo o al miedo que le tengo realmente a esa paloma. Yo pensé lo mismo. Es interesante, es una discusión que no la vamos a poder saldar nosotros, porque esto mismo que estamos discutiendo se discute hace 50 años. Y en los últimos 20 o 30, que la psicología se volvió muy científica, sobre todo basada en la evidencia, se empezó a tener discusiones con evidencia científica de esto, ¿no? De las técnicas que son más eficientes, efectivas y eficaces, que son tres cosas distintas, para tratamientos específicos. Y es interesante porque los psicoanalistas siguen diciendo que esto no tramita la generación de la fobia, y los conductistas siguen diciendo que elaborar la tramitación no quiere decir que se resuelva, y que de esta manera sí se resuelve y nada demuestra que el síntoma retorne, como Freud decía, el retorno de lo reprimido. Una discusión que no vamos a poder saldar. Hoy la evidencia científica muestra que tanto la teoría psicoanalítica para trabajar sobre el origen sindromático de la fobia, como hablábamos antes de los trastornos de ansiedad y el ejemplo que poníamos con la mamá de Romina, ¿no? De la gestación psicodinámica de una fobia, que tanto la teoría psicoanalítica trabajando el origen y que por añadidura resolviendo la fobia, como las teorías más cognitivos comportamentales, trabajando con técnicas específicas de sensibilización sistemática, ambas dos son altamente efectivas en la remisión de las fobias. Y ninguna de las dos tienen altas tasas de recaída, ni de transformación del síntoma en otra cosa. Ninguna de las dos. Entonces también, hay que entender, Freud escribió hace 120 años. Lo último que escribió Freud es de 1930. Entonces, si quieren, hace 90 años es lo último que escribió. Las cosas avanzaron. Yo creo que Freud dijo gran parte de todo, pero justamente Freud, si leen la obra de manera cronológica, que quizás no es la mejor manera, pero nos va a permitir entender al autor en su cronología, Freud se dice y se desdice 1.000.000 de veces hasta que llega al concepto que él quiere encontrar sin saber lo que quería encontrar. Creo que es un problema mucho más grande de los post-freudianos que tratan, quizás, yo tengo las obras completas de Freud que están escritas, impresas en un papel que se llama papel biblia, un papel muy finito, ¿sí? Son 3 libracos, la edición de López Ballesteros, que es una edición hermosa, que está escrita en un papel que se llama papel biblia, porque es un papel muy finito.
Creo que es un problema de los post-freudianos que creyeron que porque está impreso en papel Biblia es una Biblia, porque no lo es. La verdad que Freud es un autor científico, probablemente el pensador más importante del siglo XX, casi indiscutidamente, para nuestra ciencia, que es la psicología, el pensador más importante del siglo XX, indiscutidamente, que vuelvo a decir, por ejemplo, de crisis de angustia, los síntomas que describió 100 años después siguen siendo los mismos, pero que realmente si alguien era crítico con Freud, fue Freud. Entonces, siento que esas peleas hoy, que tienen los post-freudianos y los cognitivistas, son estériles, porque realmente cuando vamos a los papeles reales, o sea, a la evidencia científica, los dos dan muy bien. Tanto el psicoanálisis, elaborando el origen inconsciente de la fobia y por añadidura curando la fobia, como el cognitivo-conductual, trabajando lo conductual de la fobia y por ahí sin trabajar necesariamente el origen. Ambos dos dan muy bien, pero muy bien, ¿eh? Sin transformación en lo contrario, sin retorno de los reprimidos, sin nada. Entonces los cognitivistas que dicen, no, no hace falta trabajar el origen, o los psicoanalistas que dicen, no, eso vuelve de otra manera, la verdad, creo que los dos están equivocados. Y creo que en un punto los dos están en lo cierto, porque también ambas cosas pueden pasar, en ambos casos, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, la evidencia científica muestra que en ambos casos, ambos marcos teóricos suelen ser muy efectivos para trabajar las fobias. Es una pena que nos veamos solo en esta materia con ustedes. En psicología nos vemos en clínica de adultos, que es una materia del último año, y donde realmente trabajamos estas comparaciones científicas y vemos que todo esto que aprendimos de estas peleas de psicoanálisis versus, la verdad que son una verdad de perogrullo, no funciona así la vida humana, no funciona así la mente. Pero bueno, con ustedes vemos los diagnósticos, no es poco, ¿no? Pero ojalá nos viéramos en una materia como clínica de adultos, donde todo esto se vuelve recontra crítico, ¿no? No funciona así. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra fobia a paloma? ¿No? A paloma, no a las palomas. Bien. ¿Seguimos? Bien. Dale. Bien. El que sigue es lo que antes se llamaba fobia social, que hoy se llama trastorno de ansiedad social o fobia social. ¿Qué es otro tipo de fobia? Lo puse aparte, porque también el DSM-5 lo pone aparte, lo pone como trastorno de ansiedad social, que es un miedo intenso, ¿sí?, a situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Durante mucho tiempo se pensó que la fobia social era como un miedo a las relaciones sociales, al estar con otras personas, a vincularse con otras personas. Y la verdad que no. Lo que se ve es que el trastorno de ansiedad social o la fobia social es un miedo a sentirse expuesto. Es el miedo al examen del otro. Es el miedo a que actuar de cierta manera o mostrar síntomas de ansiedad se valoren negativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien con fobia social puede que se le dificulte mucho, por ejemplo, rendir un examen oral, pero no porque le dé miedo solamente hablar delante de un otro, que probablemente a todos nos da miedo hablar delante de un otro, sino por el miedo específico a mostrar síntomas de ansiedad, hablando delante de un otro, que son absolutamente normales. Lo vimos en el principio de la clase, ¿quién no tiene miedo o ansiedad ante un examen? Todos tenemos miedo o ansiedad ante un examen. Entonces, el trastorno de ansiedad social o la fobia social es esto, ¿no? Son situaciones sociales que siempre o casi siempre provocan miedo y que se evitan o se resisten, pero el miedo es ante la mirada examinadora del otro, sobre todo sobre mis síntomas de animales. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada para la situación social y al contexto sociocultural. ¿Qué quiero decir con esto? Me ha tocado algunos alumnos que no pueden rendir oral por fobia social o por trastorno de ansiedad social. Y vos decís, no pasa nada, lo hacen todos, quédate tranquilo.
y no pueden, pero no pueden por el temor a esto, a que el otro vea que están ansiosos. Y en realidad es una situación absolutamente normal. Por supuesto es persistente y dura típicamente 6 meses o más, o sea, no es que le pasó una vez en un examen, sino le pasa y que causa malestar clínicamente significativo o deterioro. ¿Por qué quiero decir esto? Una persona con ansiedad social que se dedica, con trastorno de ansiedad social, que se dedica a arar el campo, probablemente nunca en la vida, o no por sus tareas, tenga que enfrentarse a este tipo de situaciones. Ahora, una persona que se dedica, de acuerdo a su trabajo, a tener que dar ciertas exposiciones, o de acuerdo a su estudio, a tener que rendir exámenes orales, el trastorno de ansiedad social le va a ser muy autolimitante. Y ahí es donde podemos decir que hay un trastorno, donde para la persona es autolimitante ese trastorno de ansiedad. ¿Tá? ¿Alguna duda de este? No los veo, ahí los veo. No, a mí me hizo acordar que yo tenía una compañera que cada vez que iba a rendir oral se le paralizaba la mitad de la cara. Claro. Terrible. Siempre. Se entrecortó todo, que se le paralizaba la mitad de la cara y siempre... No, eso. Que en los orales o cuando teníamos que hacer prácticas le pasaba lo mismo. Terrible, terrible. Es un trastorno de ansiedad social muy severo y que, vuelvo a decir, terminaba siendo más severo los síntomas. Si ella hubiera asumido así, sí, estoy ansiosa o estoy nerviosa por la situación y chau, ¿no? Digo, muy, muy, muy severo, muy duro. Digo, imagínate, una carrera tiene 40 materias, 40 veces tener que pasar por eso, siempre y cuando rindas bien la primera vez, durísimo. Y encima lo que le debía pasar, o suele pasar, que las personas van a presentarse y no se terminan presentando. Entonces pasan por eso, no se presentan, vuelven a la casa y vuelven a ir otra vez y otra. Cada vez se hace peor, ¿no? Como que cada vez se hace más, una bola de nieve más grande. Un trastorno muy duro. Bien, bien. Trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? El trastorno de ansiedad generalizado es otro trastorno mental, ¿sí? Vimos ataques de pánico, trastorno por pánico, vimos fobia específica, vimos trastorno de ansiedad social o fobia social, y este es otro más, el trastorno de ansiedad generalizado. Es una ansiedad y una preocupación excesiva y que es difícil controlar la preocupación. Es inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, tal cual dice el DSM-5 y creo que en el juego se los puse textual, ¿sí? Estar con los nervios de punta. Fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño. Quiero que viendo estos síntomas, una a una se desmutee y me digas, en un contexto como este, no siente realmente ninguno de estos. Honestamente, ¿eh? Una a una. Las escucho. Creo que en este momento me pasan casi todas. Bien, quiero que vean los síntomas y si en este momento... Mire la atención. Claro, hay alguna que no sienta ninguno de estos. No, imposible. En algún momento ¿Alguno? pasé por apunta. Alguno, por no decir todos sentimos, ¿no? Bien, bien. Todos. Sí, capaz que los vas sintiendo en diferentes Y en etapas. distintas etapas, ¿no? O sea, primero capaz te costó dormir, después pudiste, pero la sensación de estar encerrado, como... Sí, en algún momento Bien, sí. excelente. La realidad es que situaciones sociales nos llevan invariablemente a tener, como les decía antes, más cercanos los umbrales de ansiedad. Es esperable que todos en este momento tengamos al menos algún síntoma de trastorno de ansiedad generalizado que antes no teníamos. Por no decir todos. Por no decir que fueron cambiando, que primero fue uno, que primero fue el otro. Entonces, también hay algo que decir sobre esto. Sí, no cabe ninguna duda, ninguna, pero absolutamente ninguna duda, que no va a haber situación más angustiante que el abandono del Estado ante una pandemia. No cabe ninguna duda, porque no cabe ninguna duda. Digo, si no hubiera medidas, probablemente hoy tendríamos la cantidad de muertos por población que tiene Brasil.
pero realmente tampoco podemos negar, porque es innegable, que esta situación produce angustia en la población. Porque la produce, porque existe, porque está ahí presente todo el tiempo y lo va a seguir estando, porque es como estar esperando también un tsunami que no termina de suceder nunca. La angustia está, no la neguemos, existe en nosotros y hay que tomar medidas sobre esa angustia. Digo, tratamientos, contención, acompañamiento, hasta medicación, porque la angustia está, y no es solamente por el aislamiento social preventivo y obligatorio, es también por la situación que se está atravesando. El aislamiento, bueno, es una de las medidas, está por la situación que se está atravesando de incertidumbre, porque como les dije, para que la ansiedad se vuelva patológica, el primer componente que tiene que haber es la incertidumbre de no saber ni por qué me pasa ni cuándo se termina. La incertidumbre genera ansiedad. Entonces, que hoy nosotros tengamos trastorno de ansiedad generalizado es, en parte, por la incertidumbre de la situación mundial que estamos atravesando. Y es normal. Tenemos la suerte de que cada uno puede estar en su casa, de que nos podemos cuidar, de que tenemos un plato de comida caliente todos los días y que de alguna manera, de esa manera estamos protegidos del virus, indiscutidamente. Una vez que todo eso, como hablaba Maslow con la pirámide de necesidades básicas satisfechas o insatisfechas, está satisfecho y va a aparecer el trastorno de ansiedad generalizado. ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos incertidumbre, que no sabemos cómo va a terminar esto, que estamos aislados socialmente. No hay que negarlo, es una realidad, sucede, está presente en todos. Y es normal que así lo esté. Lo que no es normal es negarlo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la realidad es que es esperable que en situaciones como esta, de pandemia, todos tengamos algún tipo de trastorno de ansiedad generalizado, algún síntoma, si no es que todos. Y si no es que todos, en algún momento. ¿Sí? Es esperable. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Bien. La realidad es que lo que quiero decirles con esto son dos cosas. La ansiedad es normal. Y este es un buen ejemplo, lo que nos está pasando de la pandemia, para darnos cuenta que todos somos susceptibles o vulnerables a la ansiedad. No hubo una de ustedes que no diga que al menos uno de estos síntomas los tuvo. ¿Por qué? Porque es normal que nos pasen. Porque lo que no es normal es la situación. Digo, no estamos acostumbrados a estar en una pandemia. No es que no estamos acostumbrados a estar aislados, eso tampoco. Pero lo que no estamos acostumbrados es estar atravesados en una pandemia. Y eso es a nivel mundial. Y eso nos genera incertidumbre. Entonces, es esperable que tengamos ansiedad. Es esperable. Y está bien. Y es normal. Y hay que hacer algo con eso. Digo, hay que trabajarlo, hay que elaborarlo, hay que hablarlo, hay que acompañarse y hay que ayudarse. Es normal. ¿Ok? Detengo la presentación. Muy bien. ¿Alguna duda acá? ¿No? ¿Estamos bien? Hay un eco.